Vamos a continuar el día de hoy con la serie que estamos viendo acerca del crecimiento en un cristiano. Vimos las semanas anteriores, hablamos del nuevo nacimiento o lo que es el recién nacido, y también vimos los primeros años, los años posteriores, ¿verdad? Los primeros, diría yo, 3, 4 años después del nacimiento, que yo le podría decir que es la infancia espiritual, donde el cristiano aprende como igual que el infante, aprende a caminar, aprende a comer, aprende a ir al baño, aprende a hablar, aprende a comunicarse con las demás personas, aprende a seguir instrucciones. Todo eso se da en los primeros 5 años después de que uno nace, y es lo mismo en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Sobre todo a mí lo que me importa es que aprende a ver qué va a hacer con los desechos que salen de su cuerpo, ¿verdad? Porque pues las mamás sabemos que cuando empiezan a comer y empiezan a crecer, la cosa se pone difícil para limpiarlos. Entonces el niño tiene que aprender 2, 3 años a ir al baño, a avisar, a no hacerse en sus pantalones, a estar limpio, ¿verdad? Porque si no también se perjudica él mismo. Entonces, estas son algunas de las cosas primordiales o esenciales, yo le diría así, primordiales o esenciales, que un ser humano necesita aprender. Todo ser humano necesita aprender estas cosas que acabo de mencionar en sus primeros días o años de vida, ¿verdad? En el camino a convertirse en un adulto o en un ser humano independiente. Sabemos que la independencia total no existe, ¿verdad? Pero en el camino que un ser humano empieza a convertirse en un individuo independiente de sus padres, porque lo vimos, ¿verdad? Que los padres al principio le dan de comer, lo cargan, lo llevan, lo asisten, lo limpian, o sea, pero las cosas primordiales para un individuo es aprender a soltarse de su papá, a caminar solo, a alimentarse solito, a usar sus manitas, a cambiarse, ¿verdad? Entonces, en el camino a ser independiente de sus padres, y no solamente autosuficiente, porque la autosuficiencia, volvemos, real, no existe, pero una autosuficiencia relativa, una autosuficiencia donde él solo se va a asistir para atender sus necesidades, pues eso nos lleva un tiempo, ¿verdad? Hasta que crecen y se pueden trabajar y valer por sí mismos. Entonces, en este camino de hacerse responsables, de crecer, ser independiente y autosuficiente, lo primero son estos primeros 5 años. Son estos primeros 5 años, porque la intención ya sabemos que es que este individuo crezca y pueda llegar a ser un adulto autosuficiente, independiente, que pueda engendrar hijos, que pueda sostener la sociedad. Y en sí, si habláramos de sociología, diríamos, y que perpetúe la sociedad, ¿no? Que pueda engendrar más seres vivos y esto continúe, o sea, por ahí nos podríamos ir. Entonces, si estamos hablando de esto, podemos ver 2 etapas que yo quiero resumir esto en 2 etapas, ¿no? Esta infancia o este tiempo en el que el individuo crece hasta llegar a ser independiente, responsable, autosuficiente, capaz de engendrar nuevas generaciones. En esta etapa, yo quisiera más bien distinguir 2 etapas. Los primeros 5 o 6 años, que somos los que hablamos ya, ¿sí? Que estamos recalcando lo que aprenden, que es súper importante. Los primeros 5 años en el desarrollo de un individuo son súper importantes, son básicos. No podemos pasar al otro si no hemos dejado bien firmes estos primeros 5 años. De hecho, es un conflicto muy, muy serio que un niño empiece a ir a la escuela si no sabe ir al baño. Si el niño no puede ir a la escuela, no puede pasar esta otra etapa, porque vamos a ver que hay esta etapa de los 5
5 o 6 años, donde es completamente dependiente de sus papás, ¿verdad? Y esta otra etapa, que aunque no son adultos o no somos adultos, hay una segunda etapa donde ya empezamos este viaje, este camino de independizarnos y de ser autosuficientes. Y eso lo marca la escuela. La escuela. A la escuela tenemos que entrar, a la primaria, o si usted quiere decir al jardín de niños, está bien, pero la escuela nos marca un cambio. El niño tiene que entrar hablando, tiene que entrar sabiendo, ir avisando por lo menos que quiere ir al baño, ¿sí? Caminando, comiendo solo. O sea, son cosas súper básicas que nos distinguen la etapa completamente dependiente a la etapa donde ya el niño o el individuo empieza este viaje, este camino a constituirse o a entrenarse como un ser independiente, capaz, que los va a llevar la escuela. Y la escuela a mí me causa admiración. De hecho, yo creo que lo han hecho así. Está preparada, está hecha para irnos llevando de nivel en nivel, ¿sí? El jardín de niños, la primaria, la secundaria. O sea, hay demasiada ciencia y demasiado estudio detrás de esto, ¿sí? Nos van llevando de la mano, de un nivel, de un grado a otro. Entonces, como le digo, empieza esta etapa, este viaje de educación y formación, porque la escuela, cuando nos separan del papá, cuando ya empieza uno por la escuela, empieza no solamente a enseñarnos cosas, nos empiezan a formar. El maestro es formativo, forma nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ver las cosas. El maestro es muy importante, entonces es una educación formal para convertirnos en un individuo, cuando terminemos este proceso, un individuo autosuficiente y maduro en todos los sentidos. Y créame, la escuela está puesta ahí porque la sociedad necesita este proceso. No hay sociedad que pueda avanzar si no hay una educación formal para sus individuos que produzca maestros, ingenieros, abogados, aún la educación de los talleres, mecánicos, carpinteros. Hay cosas muy necesarias que no tienen nada que ver con una carrera, pero sí tienen que ver con una educación. Entonces, esto se logra, como le digo, a través de la educación formal, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, donde este individuo va a adquirir las herramientas necesarias para su desempeño en la vida. Sí me siguen. Ahorita voy a decirle por qué. Ahora, así como en el individuo, en la sociedad natural, este proceso es natural. Necesita este proceso formativo para que adquiera las herramientas necesarias para el desempeño en su vida. Así también hay un proceso educativo y formativo. Hay una transición de una persona cristiana recién convertida, que acaba de nacer de nuevo, que está aprendiendo los primeros pasos. También hay una transición espiritual de lo básico, de los sus primeros años, a convertirse. También hay un viaje, también hay un proceso por el cual un individuo cristiano recién nacido en Cristo, nuevo en la fe, tiene que cruzar ese proceso, ese viaje formativo, educativo, para convertirse en un cristiano maduro, capaz de ser útil a la sociedad cristiana. Bueno, ahora, quiero hacer un paréntesis porque necesito dejar claro una cosa. Uno puede ir o no ir a la escuela. Escúchame bien. Y eso no nos determina
o no nos hace mejores uno que otro. No estoy diciendo que alguien que estudió, que alguien que fue a la escuela, que alguien que hizo universidad o maestría o lo que sea, es mejor que alguien que no fue a la escuela. Jamás me va a escuchar usted a mí decir esto. Jamás. ¿Sí? Jamás. No estoy diciendo que sea mejor el que estudia que el que no es, pero sí creo que usted puede estar de acuerdo conmigo que en la mayoría de los casos saber leer y escribir nos da una ventaja, ¿sí o no? ¿Sí nos da ventaja saber leer y escribir o no? Claro que es una ventaja para mi vida, para poder negociar, para que, decía mi mamá, para que no te hagan tonta en la tienda, mijita, cuando te den la feria. Saber leer y escribir nos da una ventaja en la vida. Saber sumar, restar, multiplicar y dividir nos da otra ventaja. ¿Sí me escucha? No es que la educación nos haga mejores, pero sí nos dota de las herramientas para que podamos esta vida resolverlo más fácil. Y esto es lo que se intenta en la educación: darle herramientas, darles capacidades, darles aptitudes al que está yendo a la escuela para que la vida pueda ir aprendiendo y pueda desarrollarse mejor. Ahora, va a hacernos que sea un poquito más fácil esto que se llama vida. Ahora, hay cosas básicas que necesitamos saber en la vida natural: sumar, restar, multiplicar, dividir, leer, escribir, ¿verdad? Bueno, hay cosas básicas que se necesitan aprender en la vida cristiana, ¿sí? También hay cosas básicas en la vida espiritual. Entonces, ¿puede usted querer o no querer usted aprender más de Dios? Eso no lo va a hacer ni menos cristiano ni más cristiano. Quiero aterrizar esto con este comentario. No es que el que sepa más es mejor cristiano que el que no sabe tanto, ¿sí? Puede, como le digo a usted, querer o no saber más de Dios o no querer aprender más de Dios, pero saber, conocer y aprender más de la Biblia, de Dios, le va a facilitar a usted su vida cristiana. Hay cosas básicas como el leer y escribir, como el sumar y restar, también en la vida cristiana. Hay cosas básicas que si usted no las aprende, le va a ser más difícil ser cristiano. Usted puede tener todo el deseo de querer ser cristiano, todo el corazón en querer ser cristiano. Usted puede estar agradecido con Dios, haberse entregado al Señor, pero la vida cristiana puede ser más difícil para el que no entiende o no conoce o no sabe más de la Biblia, que no conoce el carácter de Dios, que no entiende los principios de la Biblia, la manera de pensar de nuestro Dios. ¿Qué dijo Jesús? Voy a ser cristiano, pero que tengo que saber básico. Entonces, el que usted sepa más, conozca más y aprenda más de Él, de la Biblia, de la palabra de Dios, del carácter de Dios, nos va a facilitar que podamos vivir mejor o llegar al final de nuestra vida cristiana. Ahora, quiero leerles uno de los versículos más impactantes para mí, que me aterrorizan. Tengo muchos versículos, hay muchos versículos que me gustan, pero hay muchos versículos que me dan pavor. No es miedo, no quiero disfrazarlo, a mí me dan pavor, ¿no? Uno de esos es cuando dice, cuando le habla del siervo infiel, ¿no? Porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Está la otra versión, ¿verdad? El que no fue fiel, eso me da pavor. La de las 10 vírgenes, que 5 entraron y otras 5 no entraron, eso me da pavor. Que llegaron cuando... Hay muchas cosas que a mí me dan miedo, ¿no? De que Dios un día me reprenda de esa manera. Pero uno de los versículos que me da terror es este que les voy a leer, Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice los mundanos, no dice los inconversos, dice mi pueblo. Mi pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué tan importante es para Dios que lo conozcamos, que lo entendamos? Dice, no conoces nada de mí, vas a ser destruido. No, dice fácil, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocer las Escrituras, aprender de ellas y vivirlas, nos lleva a un nivel espiritual de madurez. ¿Sí? Conocer las Escrituras, aprender de ellas y vivirlas nos lleva a otro nivel de madurez. Vamos a ver el pasaje completo. Un pasaje completo vamos a ver hoy de 1 Corintios 2, 6 en adelante. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Quiero leerles este versículo. Este pasaje está muy bonito. Dice, sin embargo, es Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Le dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vamos a analizar un poquito esto que acabamos de leer para continuar después. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto nos dice que hay quienes alcanzan la madurez y hay quienes no alcanzan la madurez. Y que hay cosas que se puede hablar entre los que han alcanzado madurez y cosas que no se pueden hablar. Dice, hay quienes han alcanzado madurez en la fe y para ellos hay una sabiduría preparada de parte de Dios que no es terrenal. No es terrenal. Ahora no se ponga esotérico y diga, ay Señor, que una revelación. No. Hay cosas que están en la Biblia que Dios tiene para nosotros. Pero la gente que no alcanza la madurez, que no tiene cierta madurez, no la puede entender. Para los que alcanzamos madurez en la fe, hay una sabiduría de parte de Dios que no tiene nada que ver con lo terrenal, que no tiene que ver con lo humano, es sabiduría de Dios. Son cosas que Dios ha revelado en su palabra, pero si yo no tengo la madurez, no la voy a poder entender. Hay una sabiduría la cual Dios predestinó desde antes de la formación de la tierra. Cuando Dios, antes de que la hiciera, mire, Dios no hizo la tierra al bravazo. Dios no se levantó un día y dijo, ay, como que hágase la luz, ay, mira, me salió de la boca, ¿qué será eso que es luz? Por favor, usted analice qué es la luz. La luz es una de esas cosas maravillosas que existen, que después de no sé cuántos cientos de años que hay científicos, todavía la siguen estudiando y todavía siguen haciendo sus teorías con respecto a la luz. Dios no se levantó un día y se le ocurrió, Dios planeó la tierra. Dios planeó lo que iba a ser. Dios planeó crear al hombre. ¿Cómo se iba a reproducir? ¿Cómo lo iba a rodear? ¿Cómo iba a ser su relación con él? Dice, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría que está predestinada desde antes. Cosas que Dios quiere enseñarnos.
Nos quiere revelar, nos quiere hacernos entender, conocer para nuestra gloria. Quiero que entienda lo que es gloria. Gloria es que te vaya muy bien. Gloria es que triunfes. Gloria es que alcances tus metas, tus sueños, cosas maravillosas, cosas que para ti son muy importantes. Pero dice la palabra, le voy a volver a leer. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay cosas que Dios tiene listas para que nosotros la entendamos, sabiduría de Él, para que podamos usarla, vivirla y que tengamos gloria en nuestras vidas. Esta sabiduría, le tengo una muy mala noticia, está oculta para los que no quieren madurar. Lo dice claramente este pasaje, y no es el único en el que vamos a hablar de eso. Hay sabiduría que está oculta para el que no quiere madurar. Es como, no sé si usted me suena muy lógico. A mí se me hace muy lógico esto. Imagínese que yo le empiezo a hablar. ¿A quién? ¿A quién me gusta para hablar? Un niño chiquito. ¿Quién está chiquito de 3, 4 años? Al Aarón, ¿no? Al Aarón. Y empiezo a decirle, ¿sabes, Aarón? Adentro de nosotros tenemos algo que se llama células. Estamos hechos de pedacitos de célula. Y en cada célula hay algo que se llama núcleo. Hay citoplasma y hay núcleo. Pero en el núcleo está el ADN. No te voy a decir, pero tiene un nombre largo. Y en el ADN están los cromosomas. Y en los ¿sí me entiende? ¿Usted cree que ese niño me va a poder entender? Es para un estudiante es más, para un preparatoriano. Ya les hablan de las células en la preparatoria, ¿no? Marian, ¿verdad? La prepa ya les hablan de lo que es una célula. Es más, les piden que hagan el dibujo de una célula. Para un universitario lo puede entender perfectamente, porque han ido siendo preparados. Poco a poquito los han ido preparando para poder entender otras cosas más profundas. Que no pueden, y no es que estén muy profundo, es algo muy básico. Básico cuando tienes todo el fundamento para entender. Sabes leer, sabes escribir, sabes distinguir. Dios no puede revelarnos cosas que son para Él básicas, que para un cristiano maduro dice, sí lo entiendo muy bien. Sí lo entiendo muy bien. Pero para una persona que no quiere madurar en la fe, no. ¿Cómo? ¿Cómo que hay que dar para recibir? No entiendo. O sea, ¿es ilógico? Ajá. Si es ilógico para ti, porque estás tan inmaduro en la fe y no quiero sacar tu diezmo ni tu dinero, quédate con tu dinero, ¿sí? No quiero que te vayas por ahí. Es un ejemplo muy claro para que podamos entender que el que no ha querido madurar en la fe, claro que si te hablamos de que hay que dar para recibir, vas a creer, se me hace que me quieren poner una trampa porque quieren mi dinero. El problema es que no has madurado en la generosidad, en el no ser tan materialista, en el poner tu confianza en Dios, que Él te va a suplir. Hay tantas cosas preparatorias para que uno pueda entender el dar. Por eso nosotros, cuando usted venga a esta iglesia, siempre le vamos a decir, si usted no ha entendido de lo que se trata el dar, no dé. Su dinero no lo ocupamos, no nosotros, Dios no lo ocupa. El que ocupa de Dios es usted, el que necesita entender
lo que es vivir sin un apego al dinero, sin estar esclavizado al dinero, a las cosas materiales. Somos nosotros. Usted no suelta el dinero, tiene apego al dinero, tiene codicia por el dinero, es esclavo de la situación económica. Si no puede soltar el dinero, ¿usted cree que va a poder soltar esta vida cuando se vaya? Ahí está uno todo muriéndose de miedo antes de morirse. Ay, no va a ser que tenga cáncer. Ay, no va a ser que me vaya. Ay, ¿y si me voy? Ay, ¿y si me muero? Ay. Es un entrenamiento, paso a pasito. Por eso hay cosas que no podemos entender que son básicas. Por eso hay una preparación para que uno pueda ir creciendo en soltar y dejar esta vida. Porque le tengo una noticia. Sí saben que nos vamos de aquí, ¿verdad? Sí saben, ¿verdad? Que un día nos vamos a ir de aquí. No nos vamos a quedar para semilla. Bueno, vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos de semilla, ¿no? Para que continúen. Pero nosotros, todos nos vamos. Y mi intención, al hablar de esto, es que el día que usted se vaya sin temor, se vaya sin angustia, se vaya satisfecho de lo que usted ha logrado en esta tierra, se vaya satisfecho de lo que les enseñó a sus hijos, del legado que usted les dejó, se vaya satisfecho de lo que usted hizo, que usted le pueda decir, como dijo aquel gran escritor: vida nada te debo, vida estamos en paz. No, esa no es cristiana, ¿verdad? No es cristiano, no. Que podamos decir, ¿qué otro versículo? Vamos a decir: buen siervo, Señor, dime buen siervo y fiel, dime que sí la hice, dime que sí cumplí con mi trabajo. ¿No? Ese es el objetivo, después de producir, de ser, reproducirse uno, tener hijos, crear, dar fruto. Lo que sigue es dejar un legado, irse de aquí con dignidad, sin temor y sin angustia, sin vergüenza por lo que no hicimos, por lo que no logramos. Irnos bien, cerrar nuestros ojos y decir: Señor, estoy listo para irme de aquí. He cumplido con esta batalla que tú me encomendaste, cumplí con lo que tú me dijiste. Dejé el mundo siendo mejor de como lo encontré. Yo aporté. Entonces, pero bueno, no voy a hablar de eso. Vamos a rezar, ¿no? Entonces, hay quienes han alcanzado madurez en la fe, y para ellos hay una sabiduría no terrenal, sino sabiduría de Dios. Hay sabiduría que está oculta, ahí lo tienes en el párrafo, que para los que no quieren madurar o para los que no han empezado el proceso de madurar. Dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, esto es corrido, estamos leyendo 1 Corintios 2 del 6 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Esto es maravilloso. Ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Quiero que usted entienda, el plan de Dios nunca fue tener una creación torpe, una creación perdedora. Cuando veo las obras de teatro, cuando veo la música, digo: Señor, tú nos diste talentos y dones a los hombres. Tu plan nunca fue que fuéramos unos perdedores, drogadictos, alcohólicos, enfermos. Nunca fue el plan de Dios. Eso es lo que nosotros hemos decidido como creación ser. En nuestro libre albedrío, en el escoger, yo he escogido ser un perdedor cuando he dejado de convertirme en lo que Dios tenía planeado, con las habilidades que me dio, con los talentos que me dio, con la inteligencia que me dio, con las inquietudes que puso en mí. Y Dios dice, quiero que lean esto conmigo después de escuchar esto. Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aquellos que aman a Dios, Dios ha preparado cosas
que ni su mente le alcanza a entender. No, nunca le han dicho, nunca le han contado. Sus ojos no han llegado a ver lo que Dios puede hacer con ellos, lo que Dios puede hacer con sus vidas. Dice, estas son las cosas que Dios tiene preparado. Dice, cosas que ni te imaginas. Dice Dios, puedo hacer contigo. Claro, estamos en un mundo donde hay mucha tentación. Sí, ¿qué creías? ¿Que iba a ser gratis? ¿Que iba a ser fácil? Si ni a Adán se la pusieron fácil. Adán, todo esto es tuyo, eres perfecto, no te sabes equivocar. Adán, es más, te voy a dar una esposa, ¿no? Hagan lo que quieran, reproduzcanse. Te doy permiso. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ahí no pruebes. Es todo lo que le dijeron. Una sola restricción, una sola. Sí, Dios te dio talentos y te dio habilidades, pero también tenemos esta mente corrupta que tiende a gustarle lo fácil, lo placentero, lo que no aprovecha. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo corrupto, pero siempre hemos tenido la voluntad y la decisión en nosotros. Yo puedo escoger qué hago y qué no hago. Está en mí. Y Dios dice, yo tengo planeado para ti, nomás enfócate. Enfócate en lograr lo que vale la pena en esta vida, porque solamente tienes una vida, no hay dos vidas. Aunque hay novelas que te reencarnas y que te dan una nueva oportunidad, olvídelo. Una sola vida tenemos. Usted y yo determinamos qué hacemos con ella. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas súper importantes, súper interesantes, poderosísimas en Dios, para beneficiar nuestra vida aquí, para beneficiarnos en esta vida, ¿sí? En esta tierra, que desgraciadamente no las vas a tener, no las vas a encontrar teniendo una vida espiritual superficial. Esta es la peor noticia que yo te puedo dar. Una vida espiritual superficial tiene lo básico: agua, pan y a lo mejor ropa. Básico. Una vida superficial espiritual te da por resultado una vida muy, ¿cuál es la palabra? Mediocre, no mediocre, pobre. Pobreza, y pobreza no es dinero. Pobreza es que no tengas lo necesario para lo que quieres hacer. Pobreza es que nunca puedas hacer nada porque no tienes. Pobreza es que no te alcance, porque algunos de nosotros, yo he platicado mucho esto con mi amiga Norma, hemos hablado mucho sobre la pretensión, ¿sabe? Nosotros somos muy ambiciosas, siempre queremos todo queremos estar, a todas partes queremos ir, queremos todas partes, y no hay cosa que se nos ponga enfrente que no quisiéramos. Y platicando, Norma y yo siempre hemos hablado de la pretensión, ¿sí? ¿Cuándo eres pretencioso? Eres pretencioso cuando pretendes y no te alcanza y no lo logras. Porque cuando lo logras no eres pretencioso, lo lograste. Eres pretencioso cuando cuando no te alcanza. Eso es pobreza. Que tus conocimientos no te alcancen para desarrollar eso que tú quieres desarrollar. Es que yo sé que yo puedo crear. Hay muchos de nosotros que somos súper inteligentes, habilidosos, creativos, tenemos ideas maravillosas, pero no te alcanza la estructura que tienes en ti.
ni el conocimiento, ni la educación, ni la bendición de Dios. Pero hay otros que sí nos alcanza. Hay otros que sí nos alcanza. Que hemos ido a lo mejor poco a poquito. Mire, por mí no daban, había gente que no daba ni un centavo por mí, ¿sí? Ni un peso, porque pues no era muy, pues, prietita, chaparrita, llenita, callada, porque aunque usted no crea, yo era callada en la escuela, yo era muy calladita, ¿sí? Siempre estudiando. No era la más popular en cuestión de belleza, de ir a los bailes, de llamar la atención. Me desarrollé grande. Había gente que no daba un peso por mí, ¿no? Sin embargo, la constancia, la preparación, el trabajo te abre puertas y vas caminando hacia nuevas dimensiones, nuevos círculos de amigos. El trabajo, la perseverancia, el enfocarte en lo que tienes que hacer, el dejar de hacer muchas cosas. Sí, es cierto, yo dejé de hacer muchas cosas por lograr una carrera. Dejé muchas costumbres. Tuve que negarme a muchas cosas para poder terminar algo, hacer algo con mi vida. La pobreza no es solamente dinero. Hay pobreza en muchas dimensiones, ¿sí? Entonces, las cosas importantes, interesantes que hay en esta vida, las cosas poderosas que Dios tiene para nosotros, no las vamos a encontrar teniendo una vida espiritual superficial. Y eso lo determinamos nosotros. Una dimensión espiritual. Ahora, una dimensión espiritual. Cuando hablamos de una dimensión espiritual, no estamos hablando de algo religioso. No tiene nada que ver con lo religioso, ¿sí? Sino con tener el favor de Dios. Quiero que me entienda, no se trata de que digamos amén, gloria a Dios, aleluya, y andemos con la Biblia aquí y le diga hermano, eso no es, eso es ser religioso, ¿sí? Eso es querer presumir una espiritualidad que a veces no tenemos. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo prefiero que mi testimonio y mi vida hable de lo que yo soy, que mi honestidad, que mi integridad, que mi forma de hablar, mi forma de vestir, dejen ver que no soy igual al resto, que hay un Dios que pagó por mí. Traer la Biblia en la mano no nos hace cristianos y no se transmite por ósmosis. Esto hay que llevarlo en el corazón y aquí en la mente, ¿sí? Aprenderlo, creerlo, vivirlo. Eso es espiritualidad. Entonces, una dimensión, cuando hablamos de la dimensión espiritual, nada tiene que ver con lo religioso, sino con tener a Dios de tu lado, contigo. Tener el favor de Dios para que todo lo que hagas te vaya bien. Hay una caricatura de la Pantera Rosa que me encanta, que cómo me ha hecho sufrir esa caricatura. Va la Pantera Rosa caminando y hay una nube negra y le llueve. Y camina la Pantera Rosa para un lado y la nube encima. ¿Saben que yo he visto esa nube negra sobre las cabezas de mucha gente? Que yo digo, trae una mugrosa nube, la nube negra de la Pantera Rosa. Todo lo que hagas te va a salir mal. Todo te va a salir mal. Porque Dios no está contigo. Si Dios no te quiere bendecir, toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de dónde? Del Padre de las luces. Todo lo bueno en esta vida es porque Dios nos lo quiso dar. El conocimiento de los inconversos, eso lo quiso dar Dios. El arte de los ateos, Dios se los quiso dar. Dios no tiene problema, Él no es egoísta, Él da. Él ha dado dones a los hombres, regalos. Y cuando Dios no quiere dártelo, no te lo va a dar. Si Dios decide cerrar una puerta,
Así llores, patalees, te tires, Dios no la va a abrir. Si Él no quiere, no te la va a abrir. Por eso quiero regresar al punto. Una dimensión espiritual, cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando de tener el favor del Dios Altísimo, del Creador de todo, de la luz, del átomo, de la energía, del mundo, del universo, de todo, de tu lado. Y que podamos decir, hay cosas que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que te vaya bien. Cosa que no has oído, cosa que no ha subido a tu corazón, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Así es esto. Si Él está contigo, si Él te ama, y si ustedes tienen una relación de amor, mire, ay no. Quiero alguien que ame tanto a su esposo o a su esposa, ¿quién ama muchísimo a su esposo o a su esposa? Alguien. ¿Por qué no levanta a nadie la mano? Ay, David, a ti, David, porque la Gaby te acaba de dar un hijo. Tú tienes que ser, porque los demás a lo mejor ya están cansados, ¿no? Ya, David, después de ver a tu esposa, tener ese hijo, esforzarte, hacerte tan feliz, ¿hay algo que tú le pudieras negar en ese momento? Todo le quieres dar, quieres trabajar por ella, quieres vivir por ella, quieres ser mejor hombre por ella, quieres crecer por ella, porque la amas. Igual a una mujer enamorada, una mujer que se siente, que dices, ¿cómo no voy a corresponder a todo su amor? Cuando uno ama de esa manera, uno quiere darle lo mejor a la otra persona. Hasta su vida es capaz uno de morir por ello. Bueno, Dios nos ama tanto que nos quiere dar todo. Hay una escritura que dice, si ya nos dio a su Hijo Jesús, ¿qué nos puede negar? ¿Qué nos puede negar Dios si ya nos dio a su Hijo Jesús? Esto es lo que en el amor de Dios nace en esta relación. Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. O sea, nadie ha visto, nadie ha escuchado, ni han percibido a otro Dios fuera de ti. Tú eres el único. Tú, Dios, tú eres el único que hiciste por el que en Él espera. Le voy a leer todo porque ya lo dramaticé mucho. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. Cuando nosotros esperamos en Dios, dice la Biblia, no hay nadie, no hay otro Dios, no han podido ver a nadie más que haga tanto por alguien como lo hace nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo. No han visto, no han escuchado que alguien más que tú, Dios, que hiciese por Él, porque en ti está esperando. Dios es el único. Ni el horóscopo, ni los brujos, ni una persona va a hacer por ti lo que Dios es capaz de hacer por ti y lo que Dios quiere hacer. Pero no nos alcanza nuestra mente para pensar que Dios quiere hacer esto. ¿Saben por qué? Porque en nuestra inmadurez, nuestra fe no nos alcanza. No podemos creer que Dios tiene buenas intenciones para mí. No puedo, mire, hay un síndrome, no sé cómo se llama, lo tengo que estudiar. No nos alcanza la mente para imaginar lo que Él puede hacer por nosotros. No queremos, no nos atrevemos a creer que Él es bueno. Ya le voy a decir porque voy a tratar de resumir, ya me compuse. Nosotros tuvimos una niñez muy sana,
A nosotros, ningún tío abusó de nosotros, ni mi papá, o sea, no nos golpearon, no hubo violencia en mi casa. Mis padres creyeron en nosotros, nos dieron educación con lo que tenía. Fuimos a la escuela de gobierno, siempre fuimos muy bien vestidos, muy bien cambiados, con todo lo que necesitábamos, zapatos. Nunca fuimos descalzos. Mi papá y mi mamá nos trabajaron mucho para nosotros. Nos regalaban en Navidad. Fueron buenos padres, nos quisieron, fueron cariñosos con nosotros. Y de esas veces que uno dice, porque, o sea, soy muy feliz. Pero hubo un evento en mi vida, la felicidad o la plenitud, el diablo no la soporta, porque él sabía lo que Dios estaba formando en mí. Y yo crucé una línea al leer cosas, al meterme a leer. Aprendí a leer muy chica y metí a leer cosas que no debía. Y me contaminé. Me contaminé espiritualmente hablando. Abrí una puerta a esto espiritual oscuro. Y yo no sabía que esto me iba a hacer tanto daño, pero me contaminó muy chica. Y una de las cosas, de las consecuencias que trajo esto, es que ¿sabe qué empecé a pensar yo? Yo empecé a decir, es que he sido tan feliz estos primeros 6, 7, 8 años, tenía yo como 8 años cuando pensé eso. Dije, he sido tan feliz que yo creo que ya me acabé la felicidad de toda mi vida. Y yo ya de aquí en adelante voy a ser infeliz, me van a pasar todas las desgracias del mundo. ¿Qué? Dices, no, ¿de dónde sacó? Ahora, uno puede decir, ocurrencias de una niña. Quiero decirles que hasta el día de hoy yo escucho adultos con esta filosofía. Yo a veces platico con personas que me dicen, es que yo creo que yo ya viví muy bien y de aquí en adelante pura desgracia. Es una cosa que Satanás nos contamina el cerebro con mentiras. A veces nosotros estamos tan contaminados por puertas que abrimos al mundo espiritual perverso, torcido de Satanás, mentiroso, que no podemos creer que Dios en verdad tenga planes conmigo para hacerme inmensamente feliz o pleno. Si no es feliz, pleno. ¿Qué puertas abrí? Ya ni me acuerdo. ¿Sí? Sé que eran puertas de oscuridad, pornografía. Me acuerdo que había anuncios de los horóscopos, me encantaban de niña los horóscopos, las cosas de adivinación. No, yo me leí, me machuqué, no tiene hasta la cruz biomagnética de los Rosacruces, me buscaba ahí cosas. Me contaminé y eso contaminó mi mente y me violó mi fe. Muchos de nosotros hemos creído que por cosas que hemos vivido, cosas que hemos sufrido, cosas en las que nos hemos metido, ya no hay más felicidad. Como si a Dios se le cortara su mano de poder para hacer en nuestras vidas algo bueno. Y no nos alcanza la fe. Pero el que a nosotros no nos alcance la fe para creer, no quiere decir que Dios deja de ser Dios y que Dios deja de tener el poder ni sus buenas intenciones con nosotros. Es nuestra incapacidad para confiar en alguien o en Dios que no lo vemos. Entonces, dice aquí, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. No nos alcanza, como le digo, la mente para imaginar que Él pueda tener algo bueno para nosotros y hacer algo bueno por nosotros. Porque para saberlo y entenderlo, tendríamos que tener fe y entenderlo porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Aquí entramos, porque aquí viene continúa lo escrito. Dice, pero Dios, le voy a leer corrido para que entienda, porque se lo separé, pero quiero que entienda muy bien esto. Le voy a leer desde el principio. Al cabo somos un centro de estudios bíblicos y eso venimos a leer la Biblia.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Quiero que vean la continuidad, ¿sí? Ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce o nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos entender lo que Dios tiene preparado para nosotros? Dice, Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo de Dios revelándonos. Mire, hay tantas preguntas que uno no sabe. A veces yo he orado y le he dicho a Dios, ¿por qué se murió fulano? ¿Por qué se murió Mangano? ¿Por qué le pasó esto a Mangano? Y a veces a lo largo de los años he preguntado muchas cosas. Yo he sido muy preguntona. Desde que me convertí, yo empecé a preguntarle a Dios, Señor, hasta le pregunté, ¿qué onda con los dinosaurios? Hasta esa tontería pregunté, que todavía tengo el interés, ¿no? Pero yo le he preguntado muchas cosas a Dios, pero muchas cosas que han sucedido a lo largo de la vida, problemas que han sucedido. Yo a veces le he dicho a Dios, Señor, no entiendo por qué a fulano le pasó esto, por qué se murió Mangano, por qué Perengano sucedió aquí. Y Dios no me ha contestado. ¿Por qué a fulano le pasa esto o a Mangana le pasó aquello? Yo sí pregunto. Y le puedo decir que han pasado hasta 5, 6, 10 años cuando Dios me da la respuesta. Y siempre le digo, qué bueno que no me peleé contigo cuando sucedió eso. Me hubiera dado mucha vergüenza haber pensado mal de ti, y que después de 5 o 10 años me doy cuenta de lo que pasó y por qué pasó, y que tú no tuviste la culpa ni tuviste nada que ver en esto. Sí, me había dado mucha vergüenza contigo. Qué bueno que no te reclamé y que no cuestioné tu integridad como Dios. Dios sabe a veces por qué pasan las cosas y nosotros no. Él es omnisciente, nosotros no. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede revelar estas cosas. Pero a veces somos nosotros tan impacientes, tan demandantes, tan exigentes, que porque no sé la respuesta ahorita, me molesta y me inquieta y cambio con respecto a Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede revelarnos estas cosas. Solamente una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo puede entender las cosas que Dios nos quiere dar. Quiero terminar. No voy a tener mi clase, voy a parar hasta aquí porque no quiero que usted se vaya tarde hoy. Dice 1 Corintios 2:12, que es continuidad de lo que estábamos leyendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Le hago una pregunta. ¿Quién es el que nos va a revelar lo que Dios nos ha concedido? ¿Quién es? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una vida superficial nunca va a entender lo que Dios nos ha concedido.
Por eso es importante llevarnos a la madurez de vivir una relación con Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo nos va a revelar qué nos ha concedido. Dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y le voy a dejar hasta aquí. La próxima semana voy a empezar con uno de los primeros signos de madurez espiritual. Uno de los primeros signos de madurez espiritual es algo que hemos hablado mucho estos días, ¿sí? Es empezar a pensar como Cristo. Quiero ser cristiano. Cristiano significa quiero ser como Cristo. Y si voy a ser como Cristo, entonces tengo que pensar como Cristo y ser como Cristo, ¿sí? No hay manera de ser cristiano sin querer ser como Cristo. Y lo primero que uno tiene que empezar a entender para entrar a la madurez es que tengo que empezar a pensar como pensó Cristo. Si no, no he entendido nada. No he entendido nada. ¿A qué me refiero? Si no entiendo que mi primer signo de madurez para empezar a madurar como cristiano es que tengo que entender, que tengo que pensar, que tengo que tener la mente de Cristo, que tengo que pensar como Él, sentir como Él, ver las cosas como Él. Si no lo entiendo, entonces, ¿cuál es la situación que estoy viviendo? La situación que estoy viviendo es que necesitabas un milagro. Que te estabas divorciando y te acercaste a la iglesia para que Dios te resolviera el milagro, no porque quieres pensar como Cristo. Que estabas enfermo, que tenías cáncer, que tenías algún problema y te acercaste a la iglesia porque tenías miedo. Te acercaste a la iglesia para que oraran por ti. Dios te hizo el milagro, pero nunca quisiste ser cristiano. Querías el milagro. Querías lo que Dios te puede dar, que Dios es generoso. Querías destacar en el deporte, Dios te lo dio, pero como no quieres ser cristiano, te vas a quedar con lo básico, pan y agua. Ya te hice el milagro, ya te di el talento, lo que tú hagas con tu vida es tu situación. Porque si no crecemos, no hay más. Muchos de nosotros, todos, creo que todos, nos acercamos a la iglesia porque teníamos una necesidad, no porque queríamos ser cristianos. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Nos acercamos a la iglesia, buscamos de Dios porque alguien nos dijo que Dios nos podía ayudar. Nos acercamos porque teníamos una necesidad apremiante que nos estaba matando, ya no aguantaba mi mente, mi corazón, mi cuerpo. Algo había en tu vida que necesitabas de Dios. Te acercaste a la iglesia, pero no te acercaste porque querías ser cristiano. Seamos honestos. Pero esto no es para siempre. O sea, un día, si ya estás en la iglesia, tenemos que hablar estas cosas. Estamos en la iglesia porque queremos ser como Cristo, queremos ser cristianos, queremos conocer a Dios. Ya Dios nos dio una probadita de lo que Él nos puede ayudar. O sea, ya Dios te demostró que sí es real. Dios sí es real. Dios sí escucha. Dios sí perdona. ¿Qué vas a hacer con eso? Necesitamos saber si nuestra convicción es real. Ahora, pregúntame, yo siempre les he dicho a mis amigas que no son cristianas o que empiezan a ser cristianas, siempre les he dicho, no estoy aquí por mi buena voluntad. Estoy aquí porque para mí ya no había más. Y sé que si dejo a Dios, pierdo todo. Pierdo cordura, pierdo salud, pierdo mi paz. Yo estoy aquí porque Dios me dio paz. Yo me estaba volviendo loca a los 15 años. El único que te puede dar cordura, paz, es Dios. Para mí. Muchos de ustedes están también prendiditos de un hilo. Y a lo mejor no, pues ya conocí a Dios.
Ya vi lo que puedo tener de su lado y sé lo que puedo tener sin él. ¿Y qué creen? Decidí quedarme a su lado y al estar a su lado me enamoré de él. Su amor me conquistó. Su bondad me conquistó. Su generosidad para conmigo me conquistó. Y mi inteligencia me dijo: Patricia, ¿qué más quieres? ¿A dónde vas que más valgas? ¿A dónde vas si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿Cuál miedo si sabes a dónde vas? ¿Cuál temor si te tiene en sus manos? Si Él está contigo como un poderoso gigante. Y yo, ¿qué crees? Me rendí y dije: Señor, sí hay muchas cosas en el mundo para mí. Hay muchas cosas atractivas para mí en el mundo. Cosas donde yo pudiera hacer muchas cosas. Pero yo escogí estar contigo porque te amo. Porque tu amor, tu cuidado, tu generosidad, tu benevolencia, tu cariño me conquistó. Y yo no traiciono. Desde el momento que yo le dije: te entrego mi corazón, se lo entregué para siempre. Y la vida que me ha dado Dios ha sido maravillosa, espléndida. Yo no puedo decir me ha faltado algo, me he quedado con ganas de hacer algo. He hecho tantas cosas en mi vida. Vida me va a faltar para hacer las que me faltan. Pero Dios tiene preparadas cosas buenas para nosotros. El asunto es que uno no sea traidor y no traicione a aquel que le tiende la mano a uno cuando más lo necesita. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar.